La Biblia libre para el mundo. Los Evangelios. La Biblia libre para el mundo. Narrado por Anónimo. El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham se convirtió en el padre de Isaac. Isaac se convirtió en el padre de Jacob. Jacob se convirtió en el padre de Judá y sus hermanos. Judá se convirtió en el padre de Fares y Zara por Tamar. Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Aram. Aram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Bus, de Rahab. Bus fue el padre de Obed por Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón por la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam fue padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Ucías. Ucías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías se convirtió en el padre de Jechonia, y sus hermanos en el momento del exilio a Babilonia. Después del exilio a Babilonia, Jechonia se convirtió en el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado Cristo. Así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta el exilio a Babilonia, 14 generaciones, y desde el traslado a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así, después de que su madre, María, se comprometiera con José, antes de que se juntasen, fue hallada embarazada por el Espíritu Santo. José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo hacer de ella un ejemplo público, pensaba repudiarla en secreto. Pero cuando pensaba en estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo. Le pondrás el nombre de Jesús, porque es él quien salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha sucedido para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: He aquí que la Virgen quedará encinta, y dará a luz un hijo, llamarán su nombre Emmanuel. Que es, interpretado, Dios con nosotros. José se levantó de su sueño e hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó a su mujer para sí, y no la conoció sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Le puso el nombre de Jesús. San Mateo. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, vinieron a Jerusalén unos magos de Oriente, diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Reuniendo a todos los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. Ellos le respondieron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Tú, Belén, tierra de Judá, no son en absoluto los menos importantes entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se enteró por ellos de la hora exacta en que apareció la estrella. Los envió a Belén y les dijo: Vayan y busquen diligentemente al niño. Cuando lo hayáis encontrado, traedme la noticia, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó, y se paró sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se alegraron mucho. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y se postraron y lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Al ser advertidos en sueños de que no debían volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando se fueron, he aquí que un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Sample complete.
Ready to continue?